debate ahora va a comenzar en el Parlamento y justamente vamos a escuchar distintas voces de parlamentarios que nos digan cuáles son efectivamente sus posiciones. Carlos Cuto Moreno es justamente diputado nacional por el Frente para la Victoria. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, diputado? Gracias por atenderme. ¿Quién habla? ¿Feynman? Feynman habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias por atenderme. Usted además es miembro del Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí. Bien. Allí preside una comisión que es clave en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, presidí hasta febrero la de acusación y ahora presido la de selección de magistrados. La de selección de magistrados. Es clave esa comisión. Claves. Sí. A ver, me gustaría que nos haga un resumen de la posición del Frente para la Victoria en Cámara de Diputados. Sobre este tema. Sobre democratización de la justicia, obvio. Mire, hay dos temas que al final van a centrar las expectativas, ¿no es cierto? Entiendo yo. Uno, el tema de las cautelares, que bueno, es fundamentalmente con el Estado. Y el otro tema que va a centrar las expectativas es la modificación del Consejo de la Magistratura, que en realidad a mí me parece que se está saliendo de la discusión básica y solamente acá lo que se discute, ¿no es cierto?, son dos situaciones. La primera, ¿cuál es el mecanismo de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Es un tema muy árido, como usted más o menos recién lo esbozó. A la población le queda lejano, por eso prefiero hablar de elección de jueces o sanción de jueces nacionales y federales, ¿no es cierto?, sí, para ver el ámbito de esta. ¿Con qué nos encontramos en el presente? Nos encontramos que los abogados se eligen entre los propios abogados que están colegiados y que tienen matrícula del juzgado ante la justicia federal. Sí. Y los jueces se eligen entre los propios jueces. Sí. Entonces usted tiene que la representación de los dos jueces que actualmente integran el Consejo de la Magistratura no han sido votados seguramente más o menos por 1000 colegas. Sí. Estamos. Es decir, ejercen una representación en el Consejo de la Magistratura entre los dos jueces, entre las mayorías y minorías, de 1000 personas que ejercen funciones judiciales. Sí. Yo doy un ejemplo. Para el caso mío, para ser diputado por la provincia de Buenos Aires, yo necesité en la elección anterior, que se me termina el mandato este año, más de 370.000 votos. Sí. Estamos hablando. ¿Cuál es el mecanismo para elegir? Y se ha intentado, ¿no es cierto? A estas cosas se llega por algo. Primero habría que discutir, ¿es necesario la reforma o voy a dejar las cosas como están? Cuando usted pregunta, todo el mundo dice que hay que reformar, todo el mundo dice que hay que cambiar. De lo que se trata es cuál es el mecanismo para reformar y para cambiar. Nosotros, ¿no es cierto?, y la presidenta, fundamentalmente ha elegido el camino que entendemos nosotros es el correcto y es muy caro el peronismo. Ahora, diputado, discúlpeme que le pregunte, sí, ¿no? Pero no es politizar un organismo que en definitiva va a elegir los jueces. Mire, usted hagamos esto. Yo no lo escucho todos los días por un tema laboral, pero lo he escuchado muchísimas veces cuando habla de estos temas. Usted, el diario La Nación, que en esto tiene un seguimiento del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, un funcionamiento de día semanal, ¿no es cierto?, sin desmerecer a los otros medios y sin estar de acuerdo con esa línea editorial, y el mismo Clarín y los demás medios, cada vez que está reunido el Consejo de la Magistratura, dice: Fargosi, representante de los abogados de la capital federal del PRO. ¿Es correcto? Recondo, representante opositor al gobierno. ¿Es correcto? Sí. Otro Polki, representante de los abogados del interior, radical y opositor al gobierno. Entonces, la propia historia de las elecciones, la propia participación perdóneme, cuando dice Urriza, representante de los académicos, dice Urriza del bloque oficialista del kirchnerismo.
Es decir, la politización está desde antes de la politización. Porque lo que hay que entender que el Consejo de la Magistratura no es un órgano judicial, es un órgano eminentemente político en su integración. Lo que se discute acá es el modo en que se eligen los representantes, que dice todos se eligen por el voto popular de la gente. Pero sin embargo el Consejo de la Magistratura está dentro del capítulo Poder Judicial dentro de la Constitución Nacional. Pero por supuesto que está dentro del capítulo. Entonces pertenece al Poder Judicial. Hay que entenderlo en el juego, discúlpeme, en el juego de los artículos 38 de la Constitución, el artículo 114 y el artículo 115. Mire, esto es una reforma que viene para quedarse, más allá que nosotros estemos o no estemos. De hecho, a mí mi mandato de diputado se termina en diciembre. Y si decidiera mi agrupación política, se termina en diciembre. Pero que justamente esta reforma es para este gobierno o para los futuros, y ese es el tema. Si en realidad este gobierno o cualquier otro gobierno no va a tener una justicia adicta, ese es el tema. No, pero acá hay una gran confusión, discúlpeme. Acá no se intervienen las decisiones de los jueces, discúlpeme. Una situación es la elección de un organismo eminentemente político como el Consejo de la Magistratura, y otra son las sentencias que dictan los jueces, que ni siquiera han pasado cerca por la puerta del Consejo de la Magistratura. Y además, mire, la discusión va a ser muy rica en este aspecto. Va a ser muy rica por todos los bloques y se va a sincerar situaciones de hecho que existen. Y por ejemplo, yo en lo particular, cuando me toque hablar, yo voy a analizar la selección de jueces en los Estados Unidos, en todas las categorías de los jueces y en todos los estados norteamericanos, y se van a llevar la sorpresa que la inmensa mayoría de los jueces en Estados Unidos son por el voto popular, y se van a llevar otra sorpresa, ya no le estoy diciendo miembro del Consejo, para tomar la administración, reglamentación, elección y sanciones. Jueces para dictar sentencia, que es una situación absolutamente diferente, ¿no es cierto? No, acá lo que va a haber es votación para aquellos que elijan a los jueces. Lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura no solamente elige, sino también echa. Tiene ese derecho, nombrar y echar. Entonces la pregunta concreta, diputado, es... Discúlpeme, ahí usted me ayuda muchísimo. Hola. Sí, lo escucho. ¿Sabe qué pasa? Se lee poco. Yo lo escuché a Zaffaroni y lo leí más o menos el 18 o el 20 de enero. Y en un reportaje en página 2 y decía, por favor, pónganse a estudiar, siéntense y miren las legislaciones comparadas. Y la verdad que cuando uno mira las legislaciones comparadas, entiende un montón de todas estas cosas. El organismo más importante de esto de echar jueces en el Consejo de la Magistratura es el jurado de enjuiciamiento. Es el artículo 115 de la Constitución. Y el jurado de enjuiciamiento en esta reforma básicamente no se toca más allá de la intervención de algún otro abogado. El organismo más importante para echar jueces es el jurado de enjuiciamiento. Artículo 115 de la Constitución que nadie nombra. Y aquí no se toca. Y se rompe otra falacia de las cosas que se dicen. Y yo se lo voy a explicar, si usted me permite. Claro, por se dice, quieren poner psicólogos, quieren poner contadores, quieren poner ingenieros. Sí, queremos poner psicólogos, ingenieros y contadores, además de abogados, en los académicos. Porque cuando vamos al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en su jurado de enjuiciamiento, que es la instancia donde se acusa, se juzga y se echa o se sanciona o no los jueces. En la historia existió, y yo si quiere, mire, le doy algunos nombres para que usted me siga y lo entienda, porque ahora parece que son todos abogados. Yo le voy a decir a usted, en la cuarta integración del Consejo de la Magistratura estuvo el arquitecto Martínez Alfredo. En la quinta, el contador Morales y el ingeniero Cusinato. En la sexta, el licenciado Eric Calcaño, el señor Juan Manuel Cano, actual presidente del bloque de senadores del radicalismo, creo, de la provincia de Tucumán, y el arquitecto Daniel Katz. En la octava, Sergio Francisco Matilla y el contador Jorge Alberto Álvarez. Y actualmente, en el Consejo,
en el jury de enjuiciamiento designado este año, que debería juzgar, echar o no echar sanciones a los jueces si hubiese una acusación formal de parte de la Comisión de Acusación del Plenario, ¿no es cierto? Integra la senadora y ingeniera Laura Gisela Montero, la mano derecha de Cobos. Es decir, esta historia de que solamente los abogados está rota por la historia en el organismo más importante de la sanción, que no se habla. Acá no se habla del jurado de enjuiciamiento, y el jurado de enjuiciamiento básicamente no ha sido tocado en la... y no ha sido tocado en su constitución, en su integración, y no se ha sido tocado en la necesidad de que sean abogados. No lo han hecho para aquellos, diputado, para aquellos que hoy he escuchado varios constitucionalistas, ¿no? Y la frase más repetida por ellos es: se termina la independencia del Poder Judicial. ¿Qué tiene para decir? Se termina la independencia del Poder Judicial. Discúlpeme, o sea que el Poder Judicial, cuando los dos jueces estos que nos representan fueron votados por 800 o 900 miembros del propio Poder Judicial, el Poder Judicial tenía garantizada la independencia. Cuando lo vote el pueblo argentino en elecciones libres y participativa de todos los partidos políticos, y además lo más importante es que la elección de los jueces y la elección de los abogados y la elección de los académicos tiene dos reformas importantes. Primero, no se requiere ninguna situación especial como era antes, 8 años de ejercicio en la profesión y 30 años. Hoy se requiere la de diputado, o sea, cualquier argentino que tenga la condición de diputado puede integrarlo. Mayor de 25, mayor de 25. Las condiciones de diputado. De diputado nace. Entonces, ¿quién le tiene miedo al voto? Los abogados. En este país más o menos está planteado de que hay 100.000 abogados y 400.000 estudiantes de Derecho, ¿no es cierto? En este país, yo no sé los votos que sacó el doctor Astropolki y el doctor Fargosi, pero deben haber votado 15.000 abogados. Entonces yo tengo 1.000 que le hicieron dos jueces y garantizan la independencia de la justicia, y 15.000 que le hicieron dos abogados y garantizan la independencia. Bien. Y la independencia de la justicia va a estar en crisis si la votan los electores del padrón de 40 millones de argentinos. Diputado, ¿le puedo hacer otra? No entiendo. Diputado, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Sabe qué pasa? Sí. La discusión es la legitimación. ¿Y sabe cuál es el mayor problema que existe acá? Yo se lo voy a decir a usted. ¿Cuál es el mayor problema? Que es a la historia. Porque esto surge de algo. Y como siempre tenemos nosotros los argentinos, durante años se intenta, hasta que hay un disparador. Lo que más le duele a la corporación judicial es el tema de las subrogancias. Para que entienda la gente. Hay un juzgado vacante, ¿sí? Y hay que nombrar un juez, y los concursos entre que se llama, se integra el jurado, se impugna, lo aprueba el Consejo, se discute, va al Ejecutivo, lo llega al Senado, es un trámite de 2 años básicos. Entonces usted 2 años, porque alguien se jubiló, se fue, renunció o falleció, tiene que cubrirlo. ¿Sabe cómo se cubre ahora? En la mayoría de los casos, el 99%, por decisiones de la propia Cámara del Fuero. Es decir, la Cámara del Fuero ponen a este señor para que cubra eso. ¿Sí? Puede ser un abogado en la matrícula que no rindió ningún examen, que no tiene todo, o me traen un juez jubilado. Bien, lo ponen para un tema específico, dicta sentencia en ese tema específico y renuncia entre la misma Cámara. Y el Consejo de la Magistratura, bajo la figura de la independencia judicial, no lo puede juzgar de bien abstracto, porque no lo designó ni el Poder Ejecutivo, como los jueces que tienen renunciado ante la Presidenta, ni el Consejo de la Magistratura. Pues ahora
lo designa el Consejo de la Magistratura. ¿Le puedo hacer Ahora se renuncia, discúlpeme, al Consejo de la Magistratura y nosotros podemos sancionar a los abogados que subrogan o a los jueces jubilados para evitar lo que se llama forum shopping. Bien. Poner un juez determinado para dictar una sentencia. Que alguien elija un juez determinado. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Requiero de usted una respuesta breve porque no tengo mucho más tiempo. ¿Por qué cambiar las mayorías en el Consejo de la Magistratura? Hoy 2/3. ¿Por qué hacer la mayoría, se llama, no sé, quieren llamarla absoluta, no sé, 50+1? ¿Por qué cambiar las mayorías? Vamos a entendernos. Hola. Sí, lo escucho. Aquí se ha tomado, usted analiza y hace un parangón entre la legislación, o entre el aparato legislativo, la elección de diputados y senadores, tanto para mayoría como minoría, como yo les dije con anterioridad. Se ha tomado el mismo criterio. En la Cámara de Diputados, acá se funciona y se sanciona todo, menos la reforma legislativa y algunos temas, se me puede escapar, con la mayoría absoluta de sus miembros. El famoso 129 votos de la Cámara de Diputados. ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, la reforma constitucional necesita 2/3, por ejemplo. Por eso, discúlpeme, la reforma de la Constitución, discúlpeme. Lo otro es un mecanismo de la corporación a donde se juntan los jueces y los abogados, y usted nunca los 2/3. Sí se mantienen los 2/3 para remover algún miembro del Consejo de la Magistratura. No existe ningún órgano colegiado 2/3 para la situación de funcionamiento. Es decir, no podemos nombrar un juez si no quiere la corporación de jueces y abogados. ¿Me comprende? Ni podemos sancionar a un juez. Acá es fácil. Van a estar los académicos, que es importantísimo. Mire, no es una situación de locos esta, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires, si usted ve el sistema, son los académicos los que toman exámenes. Porque dicen, no pueden tomar los mismos jueces que van a integrar la misma Cámara o el mismo fuero. Seguro. Y yo, si usted me dice que sale fortalecido de esto, además de la democracia y participación de la gente, dos situaciones. Se pone sobre el tapete una situación que se habla desde hace muchos años. Usted la habla al aire, la ha escuchado y demás. Se pone en la situación. Eso solo ya justifica esta situación. Lo demás, posiblemente siempre haya que mejorar, y posiblemente la historia de este país, como nos ocurre diariamente o cada tanto, la misma historia nos va a ir actualizando, porque el derecho no es una cosa que vino para estática, sino dinámica. Sí, eso es lo que enseña en la facultad. Diputado, le agradezco infinitamente haberme atendido. Un día lo espero por aquí y seguimos charlando el tema, si usted quiere. Gracias. Encantado y hasta luego.